Toda tradición tiene un círculo. ¿Puedes hablarme sobre eso? Está la idea del círculo de sanación en sí, ¿no? Donde la gente podría reunirse y literalmente sentarse en círculo y estar juntos. Todos como que profundizarán más en sí mismos e incluso podrías poner a una persona en el centro que entonces esté recibiendo de todos por intenciones positivas, ya sabes, visualizaciones de sanación. El círculo es tantas cosas. Una de mis formas favoritas de verlo es que en realidad representa la totalidad, pero también la dualidad. Este aspecto masculino, femenino, es una forma de ver la dualidad. Y la línea del círculo en su parte externa es lo masculino, es clara, es definida. El centro es lo femenino, es el vacío, receptor, nada, uno solo. Pero incluso en esa única cosa puedes ver los dos aspectos que se dividen entre sí, pero también se unen para formar el todo. Hola a todos, bienvenidos a The Ask Julie Ryan Show. Mezclamos espiritualidad y practicidad para vivir con propósito y alegría. Hoy en el programa, Lindsay Sharman. Lindsay es maestra y sanadora espiritual y chamánica. Usa sanación con sonido, tarot y canalización para ayudar a clientes. Ansío escuchar cómo combina estas técnicas y qué clientes se benefician más de cada sanación. Por favor, suscríbanse, dejen comentario y compartan este episodio con familia y amigos. Ahora a platicar con Lindsay. Lindsay, bienvenida al programa. Estoy encantada de que nos acompañes hoy. Oh, gracias, Julie. Qué bueno estar aquí. Honrada de ser tu invitada. Pues yo honrada de tenerte. Parece que has explorado varias culturas y tradiciones espirituales. Por favor, cuéntanos sobre tu camino. Es tanto que describir, pero he sido guiada. Me siento llamada por mi camino y intento decir, sabes, no es que me resistiera de verdad, no es que no lo deseara, pero tampoco salí activamente a buscarlo. Y a veces quizás sentí el impulso de resistirme un poquito porque era un poco aterrador a veces, un poco intenso en ciertos momentos. Pero muchas tradiciones diferentes han llegado y hasta cierto punto busqué algunas de ellas. Sí, estaba interesada, quería leer sobre diversas tradiciones y así que tenía libros aquí y allá, pero en realidad la vida me lanzaba a situaciones con practicantes chamánicos de diversas tradiciones y áreas. Y yo como que simplemente era una prueba de fuego, ¿no? Como simplemente arrojada a la mezcla y como entrenada en algunas cosas y llevada a través de algunas sanaciones y empujada al corazón de ello. Y así, ¿sabes? He tenido maestros chamánicos nativoamericanos, he tenido maestros chamánicos sudamericanos, nativoamericanos, he tenido maestros budistas, maestros taoístas y maestros de escuelas de misterios esotéricos. Así que nada de esto de nuevo fue algo que estuviera buscando marcar en una lista como, oh, ahora ya tengo esta tradición, ok, a la siguiente. Pero así es como la vida me fue juntando con gente y lo que surgió de ello. Y entonces ahora tengo esta formación realmente rica en muchas de estas diferentes tradiciones que he mezclado todas juntas de una manera un tanto sincrética, ¿sabes? En esta mezcla de mi propia marca personal y única de espiritualidad y de enseñanza y de sanación y todas estas herramientas que puedo usar. Así que me siento muy honrada de haber sido llamada a todo esto y realmente amo todo. Oh, todas tienen aspectos tan hermosos. Estas tradiciones son tan ricas, me encanta ver cómo están conectadas, cómo comparten, sabes, esta base y ecos que surgen en cada tradición y no es lo mismo que escoger solo lo que conviene, ¿verdad? Solo ver que en esta tradición tenemos la idea de que las 4 direcciones son poderosas y en esta otra también, ¿verdad? Y en esta de acá tenemos el círculo como el lugar donde todos entran con el centro y el anillo exterior y toda tradición como que tiene esto y toda tradición tiene algún tipo de la chispa divina dentro de nosotros y, sabes, puedes empezar a ver estas cosas una y otra vez y simplemente ayuda a que todo cale aún más profundo. No lo olvidarías. Bueno, esa era mi pregunta. Respondiste mi pregunta, debe ser psíquica o algo así, porque iba a pedirte que nos hablaras de las similitudes en esas diferentes tradiciones
y me interesa. Estabas hablando de que toda tradición tiene un círculo. ¿Puedes ahondar más en eso y también darnos algunos ejemplos? Sí, entonces está la idea del círculo de sanación en sí, ¿verdad? Donde la gente podría reunirse y literalmente sentarse en círculo y estar juntos. Todos como que profundizarán más en sí mismos e incluso podrías poner a una persona en el centro que entonces esté recibiendo de todos, intenciones positivas, ya sabes, visualizaciones de sanación. Podrías hacer esto sin poner a la persona en el centro, podrías simplemente colocarlos mentalmente en el centro. A veces te colocas a ti mismo en el centro en algunas de estas tradiciones donde invocas a tus guías y aliados a tu alrededor. Muchos chamanes y sanadores de diferentes tradiciones, guías y maestros harán esto como protección antes de cualquier enseñanza o trabajo espiritual. Sí, está el círculo sagrado del que eres centro. También está la idea de que el universo está construido en círculos, ¿verdad? Tenemos la Tierra, globo o plana, hay energía circular involucrada, ¿verdad? Tenemos las órbitas de planetas girando. Vemos esto en la ciencia o en nuestra realidad materialista, es un patrón común. También, no solo en estas tradiciones espirituales, en las tradiciones nativoamericanas, a menudo está de nuevo, las direcciones norte, sur, sur, este y oeste son siempre muy importantes y el centro es la persona o la tribu, Kurnia, ¿verdad? Y también están estas ideas. Cuando hacemos powwows o este tipo de cosas, tenemos el círculo más grande de la audiencia o invitados, ¿verdad? Que están ahí como parte. Los danzantes suelen moverse en círculo. Los tamborileros a menudo estarán en círculo en los bordes. Así que simplemente hay muchas repeticiones de esto y esa es solo una. Sí, y toda tradición como que tiene alguna versión de esto que es sagrada y se usa de muchas maneras diferentes. Pienso en los taoístas con el yin y el yang, que están en un círculo, y pienso en cuando alguien muere. Yo veo a los ángeles y a los padres o al espíritu materno y paterno más cercano a la persona que está muriendo, formar un círculo alrededor de la persona mientras muere y luego se abre en una herradura y luego en una línea recta. Y estoy pensando veo muchos vórtices en la sanación, y cuando alguien está en transición, que es un círculo que gira. Veo círculos en sanación que me recuerdan la Vía Láctea, nunca lo pensé antes. Sí, wow. Ahora también estás conectando con la espiral, que es este símbolo fundamental, que se repite en todas estas tradiciones también. Pero me recordaste, hablando de morir, ¿sabes? Esto es algo un poco tangencial, pero una de mis gallinas, tengo gallinas, era como mi gallina, ¿sabes? Éramos cercanas. Y soy cercana a todas, sí, era mi gallina mascota, éramos las más cercanas, un vínculo especial. Y falleció recientemente, a finales del año pasado. Y justo antes de que yo supiera que se iba, vino en un sueño y me lo dijo, de hecho, y así entendí que se iría pronto. Fue hermoso. Pero sus compañeras, gallinas y amigas sabían que se iba. Era muy obvio porque ella se sentaba y todas se sentaban a su alrededor en círculo mirándola. Yo nunca las vi hacer eso antes ni después. Estaba enferma, lo sabían, ¿verdad? Y entonces todas se reunían para rodearla. Así que es un principio natural. No es alguien se levantara y decidiera que el círculo sería importante, lo vemos reflejado a nuestro alrededor y, como dijiste, las galaxias, ¿verdad? Y empezamos a entrar en otros aspectos de esa energía en espiral también, que es muy significativa, especialmente en movimiento, transición y creación o destrucción de energía. Estas cosas las vemos. La naturaleza es nuestra mejor maestra, creo. Entonces, ¿qué significa el símbolo del círculo? ¿Qué significa para ti? ¿Y por qué crees que aparecen todas estas culturas, religiones, civilizaciones? Es una pregunta muy profunda en realidad. Y el círculo es tantas cosas. Una de mis formas favoritas de verlo es que en realidad representa la totalidad, pero también la dualidad. Y no siempre lo vemos de esta manera, pero en realidad es perfecto cuando pensamos en esto. Entonces, sabes, el círculo lo contiene todo. Es la totalidad. Todo está contenido en el círculo, ¿verdad? Es completo. Este es el todo. Pero su dualidad es
este aspecto como masculino-femenino es una forma de ver la dualidad. Hay 1 millón de dualidades que podríamos sacar, pero masculino-femenino es una fácil. Y la línea del círculo en su parte externa es lo masculino, ¿verdad? Mantiene la línea, es clara, es definida, ¿verdad? El centro es lo femenino, es vacío, receptor, nada lo informe. Así vemos incluso en la simplicidad del círculo, este universo entero reflejado en eso, ¿verdad? La totalidad está y la dualidad es una sola cosa, pero en ella ves 2 aspectos que se dividen, pero se unen para formar el todo. Esto es lo básico del círculo, ¿verdad? ¡Guau! Te entiendo. ¿Quién diría hablar tanto de círculos? Es fascinante. Has despertado mi interés. Te lo digo, sigo escuchando el círculo de la vida de El Rey León. Sí, el círculo de la vida. Escucho la canción mientras hablas de la energía del círculo. ¿Cuáles son algunas de las otras culturas? Digo, sigamos por este camino solo por 1 minuto más o menos. ¿Cuáles son algunas de las otras culturas que usan círculos? Estoy pensando en los celtas, con la cruz celta, el círculo. Pienso en los druidas, que usaban los druidas, círculo en círculos, ¿sabes? Tenían su, olvido la palabra, pero es el brazalete, el torque, y entonces es un círculo casi completo, ¿verdad? Está destinado a tocarse algo así como el dragón comiendo su propia cola o la serpiente comiendo su propia cola, es otra versión del círculo. Y eso también está en múltiples tradiciones. Y ese es ese aspecto también de lo eterno. Sí, el todo, la totalidad, como el principio y el fin, también están contenidos en el todo. Así que no hay principio ni fin. Es verdad, no hay. Hay principios y finales, pero son una sola cosa, ¿verdad? También es, sabes, matemáticamente significativo, pero sabes, quizá vino después, vimos la naturaleza y estos círculos nos ayudó a entender a la realidad y a nosotros mismos, y lo repetimos una y otra vez usándolo así. Es muy poderoso. Además, es una de las formas más fuertes, ¿verdad? No tiene ángulos ni esquinas, es simplemente perfectamente curvo. Cada punto es equidistante de los demás. También hay cosas matemáticamente interesantes sobre el círculo, que no puedo repetir ahora. Amo las matemáticas, pues no soy matemática, pero el círculo es muy significativo. Matemáticamente, sus números y significados. Podríamos seguir eternamente si tuviéramos un matemático sobre la importancia del círculo. Sí, sí, eso está muy por encima de mi nivel. La otra cosa que me viene a la mente es el útero. Sabes, hablaste de lo femenino siendo el vacío. Bueno, ahí es donde ocurre la creación. Está en el círculo, en el útero, ya sea un humano o un animal o semillas, la mayoría son redondas. Ay, Dios mío, ya me metiste en esto. Me encanta. ¡Wow! Fascinante, sí. Incluso un círculo simple, ya sabes, nos ponemos el bindi o punto aquí para el tercer ojo. Podemos hacerlo para cualquier chakra, pero el más familiar es este punto en la frente. Eso es solo un círculo simple que representa. De nuevo, podríamos hacerlo esfera, podríamos hacerlo espiral, porque al profundizar representa este centro de energía, el tercer ojo, y esa energía se verá más como una espiral si la viéramos con ojo espiritual o de otra forma. Eso es lo que es ese punto. En la cultura india significa el tercer ojo. Nunca supe qué era, pero sé que las mujeres usan diferentes colores si están casadas o si están solteras, creo. Sí, creo hay diferentes razones y colores y así puedes indicar diferentes cosas. Como podríamos decir, señorita o señora, podría simplemente indicar una cosa diferente, pero siempre tenemos el indicador en sí. Entonces, sí, hay muchas formas diferentes y hay muchas tradiciones diferentes que también lo usarían de diferentes maneras, ¿verdad? Como cuando te pondrías el punto o no. Algunas personas siempre lo hacen y otras se lo tatúan permanentemente ahí también. Nunca supe qué significara el tercer ojo, pero eso tiene sentido para mí, que sí lo hace interesante. Bueno, ¿qué es la energía orgón? Entonces, la energía orgón es una palabra para la energía vital. Fue creada específicamente por Wilhelm Reich. Creo que lo estoy diciendo correctamente. Wilhelm Reich creó esto y él, ya sabes, es su versión de describir esto.
En mi opinión, la energía vital ha tenido múltiples nombres en estas tradiciones que referimos. Está el prana, el chi, el éter y simplemente el amor. Amor es como me gusta llamarlo a veces, ¿cierto? Podemos llamarlo como queramos, pero se reduce a esta energía vital que existe en todas partes, todo el tiempo, en todas las cosas, desde el átomo más pequeño hasta el elefante más grande, ya sabes, hasta el sistema solar más grande. Es la corriente de toda vida y Orgón es una forma de describirlo. Y también este hombre, entonces, él creó una forma para que la gente pudiera conectarse con ella más fácilmente. También la conectó con nuestra energía sexual, lo cual tampoco es raro en muchas tradiciones. De nuevo, especialmente en las escuelas de misterios hindúes y budistas y algunas de estas más esotéricas. La energía sexual es también energía vital. Eso tiene sentido si lo pensamos, ¿verdad? Creamos vida. Esto es parte del propósito del acto. La energía es también espiritualmente significativa. O puede serlo, según tu punto de vista. Él la conectó, yo no. Mira, yo no. Sabes, en Occidente a veces nos sentimos raros, no le daría demasiada importancia. Si la gente quiere, puede. Si no quieres, no tienes que. Solo considera que la energía vital está en todas partes. Respiración es energía vital. Cierto, nuestra capacidad de estar animados y vivos es gracias a la energía vital. Y así. Podemos simplemente ir en esa dirección y pensar en su universalidad y podemos pensar en cómo, obviamente, se vuelve más o menos potente en algunos momentos, ¿verdad? A veces sentimos mucha energía y podemos correr y jugar y nuestro cuerpo se siente bien, nuestra mente está clara y otras veces estamos muy bajos, nuestra energía vital es más baja, nosotros nos recuperamos, ya sabes, tratamos de almacenarla en lugar de usarla. Él entendió que existe, que tiene que ver con energía sexual y puede ser aumentada o disminuida y quizás contenida de alguna manera. Y así los acumuladores de orgón son algo que él desarrolló. Yo hago mis propios especiales acumuladores de orgón. Los míos son diferentes a su exacta versión y especialmente la forma en que otras personas hoy en día están haciendo orgón. Yo ¿El orgón es un mineral o una roca o algo así? ¿O es solo un término para describir la energía vital? Entonces Lindsay está sosteniendo un receptor. A mí me parece como un portavelas. es un portavelas y va a agarrar la vela y ponerlas. Sí, es hermoso. Parece que está hecho para aquellos de ustedes que están escuchando en lugar de ver. Parece que está hecho de algún tipo de vidrio amarillento o cristales o algo así. ¿De qué está hecho? Sí, entonces uso una resina como una epóxica y eso es lo que usa la mayoría de la gente. Y luego la mayoría de la gente tiene cristal, a veces tienen virutas de metal, a veces tienen otros trozos de materia orgánica. La idea de Wilhelm Reich era que si pones capas de materiales orgánicos e inorgánicos, eso es lo que acumula la energía orgón. Eso es cierto, pero les diré, somos acumuladores de orgón. No necesitamos dispositivo para hacer esto. De nuevo, puedes hacer técnicas de respiración, meditar, hacer cosas que disfrutes, puedes bailar y hacer tonterías. Todas son formas de aumentar la energía orgón o vital. Estas cosas que hago son muy buenas para eso y las que otras personas hacen podrían ser muy buenas, pero no tenemos que tener estas cosas. Entonces él dijo, ya sabes, usa cualquier medio y solo pon capas de orgánico e inorgánico y estarás acumulando orgón. Él hacía cajas en las que te podías meter y encerrarte y estaba cubierto con capas de orgánico e inorgánico a tu alrededor. Y por lo tanto estabas en este acumulador de orgón gigante. Esto, lo que he hecho, como dije, está en la resina que uso. Luego tengo cristales como capa aquí arriba en los bordes. Luego tengo materia orgánica de flores en medio. Luego tengo metal, hojuelas de oro en el fondo. Así hago las capas. Es diferente. Como dije, nunca he conocido a nadie más que haga orgón de esta manera. Hay orgón por todas partes. Si vas, por ejemplo, a una feria espiritual o algo similar, verías muchísimos puestos vendiendo orgón y ninguno se parecería en absoluto al mío.
Se parecen un poco en que usan resina, pero por lo demás son bastante diferentes. Yo no quería hacer orgón y mis guías y aliados fueron muy, muy insistentes al respecto. Y entonces finalmente empecé a hacerlo y sí que me encanta. Estoy muy contenta de haber escuchado finalmente y estoy contenta porque veo lo poderosos que son y veo la energía alrededor y veo cómo afecta a quienes se sienten llamados y eligen tenerlos y usarlos. Me alegro de haberlo hecho. Como dije yo, lo hago bajo su guía y también por eso se ve diferente al orgón de cualquier otra persona, porque no aprendí de un creador de orgón, aprendí de entidades no corpóreas. Así que hago exactamente lo que me dicen. Pues digo, Debí hacerlo, vivido debajo de una piedra o algo, porque nunca antes había oído hablar del orgón. Obviamente lo pronuncié mal al principio. Dije orgón, pero energía orgón. Nunca había oído hablar de ella. Nunca. Yo no. Me lo encontré, supongo. O si lo hice, no me di cuenta. Pero en ese portavelas que hiciste, dijiste que atrapa o atrae la energía. ¿Ves? En eso la atrapa como en la pequeña parte o hundida. ¿O tiene esta aura alrededor? ¿O qué es lo que tú me parece que hay energía en espiral que sube y llega a un punto por aquí y también en los bordes casi podrías ver esa área alrededor como un globo, pero hay una especie de, es como un Dairy Queen, como si fuera un cono de helado suave de Dairy Queen, y es interesante, la energía que emana de él? cierto, estoy de acuerdo. Sí, esa es una buena descripción. Y sabes, he tenido gente, sabes, puedo verlo, puedo sentirlo, puedes verlo o sentirlo. Algunas personas vienen a probar, ¿verdad? Si están en una feria como esta, digamos, y hay todo este orgón por todas partes, lo probarán con su, ay Dios, gracias, sí, llegarán con su péndulo y lo sostendrán sobre él y verán, ya sabes, cuánto se mueve. Y cuando vienen a mi puesto y hacen esto, dicen, Dios mío, y digo, lo sé, ¿verdad? Solo lo pones, lo colocas en tu casa y atrae energía extra que ayuda a que tú, animales, familia, plantas y todos se sientan mejor. ¿Así funciona? Sí, yo entonces tengo un par de formas diferentes en que lo uso y luego cómo le enseño a la gente que me gustaría que lo usaran. Aunque eres libre de hacer lo que quieras con él, es tuyo una vez que lo tienes. Pero he plantado orgón en las esquinas y bordes de mi propiedad para que sea como un límite y una barrera para mí. ¿Sabes? La energía negativa no está permitida aquí, no puede entrar en mi propiedad, ya sabes. Además, está reuniendo más energía positiva para la Tierra aquí, limpiándola de lo que sea que haya sucedido aquí antes de que yo llegara a esta Tierra, ya sabes, como aumentando la alta energía general de la propiedad misma. Así las plantas y los animales y todo pueden estar un poco más seguros y ser un poco más productivos, un poco más felices, un poco más saludables. Eso hago afuera. También protejo contra daño de SEM. Mucha gente lo usa así. Lo ponen alrededor de su router o computadoras y cosas así para mantener las cosas menos intensas. En nuestros campos tengo colgantes que creo puedes usarlo y eso también puede tener efecto. Pero lo que creo importante es entrenar tu orgón, entrenar tus dispositivos, cristales, ¿verdad? Vivos, todos tienen vida. Entrenas cristales. Ok, otro tema para profundizar. ¿Qué quieres decir con que entrenas? ¿Entrenas cristales? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es? Sí, nunca antes habían oído eso. Quizás esa no es la mejor palabra para usar. Puedes llamarlo como quieras, pero realmente lo que quieren tu dirección. Quieren saber qué quieres de ellos. Siempre le digo a mi esposo que va muy bien en su entrenamiento, que está haciendo un gran trabajo, y él es 10 años mayor que yo. Él siempre me dice, puedes cambiarme por un modelo más joven cuando quieras. Aún así, incluso entonces tendría que entrenarlos. Demasiado trabajo. Entonces, ¿por qué no les digo que podemos entrenar cristales? Sí, sí. Y puedes colocarlos por tu casa de la misma manera y hacer que hagan trabajos. Entonces, ¿qué haces? Los sostienes e intencionas lo que quieres que hagan los cristales. Pensé que diferentes cristales tenían diferentes vibraciones y se usaban para diferentes cosas. Tienen cosas en las que son naturalmente buenos, así que lo mismo con estos, el orgón basado en los cristales que tienen, las flores que tienen, el metal que se usa, tendrá algo en lo que es naturalmente mejor. El que sostengo tiene cristales de mucaíta que son mejores para purificación.
Las flores que tienes son principalmente rosa amarilla y un par más de alta vibración que son buenas para la amistad, las relaciones y simplemente sentirse feliz, alta energía así. Y el oro también es muy bueno para la energía de alto nivel. Esto sería más como alegría o felicidad y también alta conectividad. Así que también puede ser bueno para impulsos psíquicos. Y el oro también es muy purificador físicamente, así que también puede haber algunos efectos en la salud. Por eso, junto con esta mucaíta. Este sería bueno, por ejemplo, para si te estás curando de algo o para mantenerte puro, para no enfermarte. Pero aunque sea bueno para eso, también podrías decirle, me gustaría que también aumentaras mi abundancia. Gracias. ¿Verdad? Simplemente podrías mantenerlo así de simple. Si quieres que te escuche, él sabe. Puedes sentarte o meditar con él. Esto lo hace más fuerte, hace que tu conexión y la suya sea más fácil. Le facilita saber lo que quieres de él, y entonces todas esas son formas en las que puedes como entrenarlo, para que haga lo que quieres. Puedes hacer lo mismo con los cristales. Entonces, un cristal de amatista podría ser muy bueno para la conexión del chakra corona, aumentar tus dones espirituales, tu tercer ojo, etcétera, y también puede hacer cualquier cosa que quieras. No son solo unilaterales y no carecen de mente, en mi opinión. Wow. Está. Wow, oyes hablar de las rocas parlantes de antaño. Las mansiones Playboy tenían una, Hugh Hefner tenía una roca enorme, gigante, este sistema de seguridad adentro. Conocía a alguien que fue ahí una vez como técnico de servicio y dijo, llegas a la entrada, presionas el botón y le estás hablando a una roca. Tienen al guardia de seguridad hablándote y te dice, ok, ¿qué estás haciendo? ¿Qué puedo como ayudarte? Ese tipo de cosas. Eso sabía de la plata, que la plata tiene componentes antimicrobianos, porque antes los muy ricos tenían perillas de puerta de plata y muchas estaban grabadas y las veíamos en tiendas de antigüedades. Ahora con el precio de la plata y el oro tan alto ya no se ven tanto, pero recuerdo haber estado en una tienda de antigüedades de barrio, ya sabes, nada del otro mundo, casi como un tianguis o una tienda de segunda mano. Y tenían canastas de perillas de plata esterlina o perillas bañadas en plata. Yo también uso plata coloidal líquida. Si me duele la garganta, hago gárgaras. Siempre digo que no se la traguen, solo que la escupan, pero elimina cualquier tipo de infección bacteriana en un 2x3. Así que es interesante. No sabía eso del oro, pero tendría sentido que el oro también tuviera propiedades curativas porque siempre fue un metal muy precioso y lo sigue siendo, lo cual es interesante, pues algunos pueden usar oro, pero no pueden usar plata. Les da una reacción alérgica a uno u otro. ¿Conoces gente así con las joyas? No, yo misma solo puedo usar acero inoxidable, oro, plata, algo que sea como un metal real, de verdad. Sí, no puedo usar, ya sabes, nada de esas cosas baratas me dan una reacción alérgica. No sabía que la gente pudiera ser alérgica a la plata o al oro. Qué interesante. Sí, he oído de eso. Sí, ya sabes, especialmente la gente rica solía tener también utensilios y platos de plata u oro. Ah, sí, claro. Así que están obteniendo el oligoelemento dentro de ellos y ya no tenemos eso, no como oro ni plata. No sé cómo tú, yo tengo el coloidal, pero están empezando a hacer oro coloidal también. Esto se vuelve popular y la gente lo usa como antiparasitario o antifúngico y para cosas más perniciosas que podrían invadir sistemas. Es interesante, está regresando. Yo simplemente sentí el llamado del oro. Nunca usé ni pensaba en él. No, no es que no me gustara, simplemente nunca había pensado en él. Y luego, hace unos 2 o 3 años, de repente otra vez mi guía fue como que tienes que empezar a usar oro. Tienes que empezar a conseguir oro y tener oro a tu alrededor. Y empecé a entender que esto es algo en el campo, necesitaba ser elevado. El oro trae aspecto y es esta alta y conductividad. También es muy altamente protector, ¿verdad? Usamos audio. De nuevo, tu productor quizás sepa más que yo, pero en audio es uno de los de mayor blindaje elementos, ¿verdad? Y por eso se usa en cables de muy, muy alta calidad y demás que estarán chapados en oro porque es el más alto, el nivel más alto que puedes conseguir. Así que hay una razón. No es solo por la rareza, ¿verdad?
También se trata del tipo de energía o vibración de la, voy a decir, alma de estos elementos o estos cristales o este orgón. Todo tiene su propio campo de información que podríamos llamar alma si queremos, y yo lo hago. Así que sí, interesante. Retrocedamos un poco. Tengo un par de preguntas. Quiero dar unos pasos atrás. Primero, te has referido al término escuela de misterios un par de veces. ¿Qué es una escuela de misterios? ¿Es eso Hogwarts como en Harry Potter o qué es una escuela de misterios? Desearía tanto que existiera Hogwarts de verdad y pudiera ir a estudiar ahí. Sí, una escuela de misterios se refiere a una tradición que está oculta. Y es tan, ya sabes, no sería como la iglesia o no sería como un monasterio, sería incluso más difícil de encontrar que algo así. Algunos las llamarían sociedades secretas, pero no todas son escuelas de misterios. Las escuelas de misterios son tradición espiritual oculta, esotérica. am, en lugar de enseñanzas, muchas pasaron a la clandestinidad en varias épocas y lugares por persecución y la incomprensión, ya sabes, de lo que estaba bien, lo que no, y por miedo a lo desconocido. Hay muchas que lo son, han estado ocultas por esas razones. No es que no quieran que la gente tenga las enseñanzas. De hecho, no conozco una sola escuela de misterios que no quisiera que todos tuvieran las enseñanzas. Pero no todos las quieren, no todos están listos para ellas, no todos las elegirían, y mucha gente más. ¿No crees que la gente siente el llamado a esas cosas? Estudié la sanación cabalística durante 3 años y eso podría considerarse uno de esos asuntos tipo escuela de misterios porque solo se enseñaba a rabinos casados que tuvieran 40 años o más y fueran hombres. Y no hay nada escrito sobre ello, todo era oral porque es muy poderoso. Y hay muchas corrientes de pensamiento que cuando, ya sabes, como en la Biblia, Jesús pasa de tener 12 años en el templo en el Nuevo Testamento y luego regresa cuando tiene alrededor de 30 y la gente dice, bueno, ¿qué pasó durante esos años? Y hay muchas corrientes de pensamiento que dicen que aprendió sanación cabalística y ya sabes, eso le ayudó a realizar muchos de los milagros. Sí, que hacía ciertamente no para negar a la gente que cree que es el Hijo de Dios, sino que aprendió algunas de las técnicas humanas para ayudar a atraer esa energía divina. Y me parece fascinante. Sí, aprendí la sanación energética y la sanación cabalística y yo. Es como tú, todo está como mezclado ahí junto. Ya sabes, con todas las diferentes cosas que aprendiste volviendo a tu viaje, simplemente te despertaste de niña y pensaste, voy a estudiar todas estas culturas antiguas y su energía y sus propiedades curativas y todo eso. Danos una pequeña idea de cómo llegaste a eso. ¿Eras como plomera o qué hacías exactamente antes de empezar a meterte en todo esto? Sí, definitivamente de niña no tenía ningún tipo de interés en yo. Sí lo tenía en cierto modo. Es tan difícil de describir porque yo simplemente sabía que Dios era real, que los animales y los árboles podían hablar. Sabía que había algo constantemente hablándome y que yo simplemente sabía cosas que de otro modo no debería saber. Y no supe que no debía saberlas hasta que los adultos y otras personas parecían sacarse mucho de onda cuando decía cosas ciertas cosas y entonces entendí que había mucho más sucediendo, pero no tenía palabras para ello y no tenía un marco de referencia. No me criaron personas muy espirituales ni bajo ninguna tradición. Íbamos a la iglesia, a veces luterana, no era una parte muy fuerte de nuestra vida, no íbamos muy seguido, ni siquiera eso era muy fuerte, pero yo automáticamente me interesaba por todas estas cosas y creo que es porque simplemente resonaba con la parte de mí que sabía que eso era real. Así que cuando era una lectora voraz, lectora de muy alto nivel a una edad muy temprana y cuando encontraba libros sobre magia, de repente me interesaba aún más como, porque una parte de mí sabía que esto es real de verdad, que no es solo fantasía. Está escrito como un libro de ficción. Se supone que no debo pensar que es real, pero en el fondo sé que es real. Así que algo en mí simplemente lo sabía, pero también era una persona muy, muy escéptica. Soy una persona muy lógica y soy una persona muy inteligente. Así que cuanto más aprendía, ya sabes, matemáticas y ciencias, más desarrollaba mi lado escéptico.
no me convencían fácilmente, ya sabes, pero sabía que lo espiritual era verdad. Sabía que Dios era real, sabía que la magia era real y sabía que la mayoría que hablaba o hacía eso no era muy real, eso, ¿verdad? Hay muchos farsantes por ahí, debo decir. Y entonces yo simplemente entendí eso también. Así que tenía esta extraña relación donde era como amor, odio y me sentía atraída hacia ello y también como repelida por algunas de las representaciones más superficiales y menos reales de la espiritualidad y la magia y este tipo de cosas. No estaba tan metida en la mayor parte, pero tuve muchos despertares espirituales bastante temprano, justo después de la pubertad, la mayoría de ellos. Y en mi adolescencia tuve experiencias espirituales muy profundas. Y una vez que tienes una especie de despertar o un evento espiritual profundamente espiritual, transformador, que ocurre en tu vida, realmente no hay vuelta atrás. No puedes. ¿Puedes compartir un ejemplo? Sí, la más profunda, diré, y eso ha resonado en múltiples direcciones en mi vida, es cuando mis guías y aliados espirituales me llevaron al centro del universo. ¿Sabes? Sucedió en mi experiencia a mitad de la noche y me pareció el sueño más vívido que podrías tener porque no tenía ningún tipo de nuevo marco de referencia para estar fuera del cuerpo. No entendía los viajes astrales, no entendía a los guías espirituales, o sea, no sabía nada de estas cosas. Así que me pasara, solo pensé que ese es el sueño más loco que he tenido en una vida de sueños muy locos, muy intensos. Soy una soñadora, esto es parte de mi trabajo espiritual, es a través de soñar el mundo de los sueños, enseño a caminar en sueños. Y entonces, ya sabes, es parte profunda de mi vida, siempre lo ha sido, pero incluso esto fue alucinante. No. ¿Puedes describirnos un poco de eso? Sí, entonces yo simplemente en mi experiencia floté fuera de mi cuerpo, fuera de mi casa. ¿Cuántos años tenías? Creo que tenía 14 años, es mi mejor cálculo. Todo es muy borroso, pero ese es mi mejor cálculo. Fue por ahí entre los 14 y los 16, diría yo. Y floté hacia arriba, fuera de mi cuerpo, fuera de mi casa. Subí al cielo nocturno yo. Entonces de repente entendí que estaba en una nave, pero siempre recalqué mucho que la nave no era realmente una nave, estaba ahí para mi concepción mental, para poder sentirme segura viajando por el espacio. No lo era. ¿Cómo se veía eso? No se veía como nada, solo estaba ahí cuando necesitaba ver paredes, y cuando no, no estaba. Yo solo flotaba por el espacio con mis guías. Por eso recalco esto, no es una nave física, es solo un constructo mental que fue útil. Estabas volando por el universo como si estuvieras en el Enterprise de Star Trek e ibas muy rápido por el universo. Bueno, primero fue muy lento, rápido para la mayoría, pero yo pude ver todo gradualmente, como, oh, ahí está Marte, oh, ahí está Júpiter, y mira, a lo lejos está, ya sabes, Plutón, y finalmente, mira, hay galaxias, nebulosas, y yo estoy simplemente cautivada, o sea, si hubiera habido una ventana, estaba pegada a ella, así, mirando todo, y solo porque, o sea, era increíble y nunca había visto nada igual. Esto es, ya sabes, alrededor de 1996, no tenía internet. ¿Sabes? Quizá había visto algunas fotos en un National Geographic, no sé, ¿verdad? O sea, esto no era Star Wars todavía o Star Trek. Había visto Star Trek y Star Wars y esto era muy diferente, o sea, esto era diferente. El color, nubes de energía y polvo de estrellas y no sé, más diferente a cualquier cosa que hubiera concebido o pensado o imaginado antes. Así que toda mi atención estaba simplemente absorta en vernos, movernos más y más y más lejos. Hacía mucho que habíamos dejado el sistema solar y yo seguía observando todas estas galaxias. Y ya sabes, lo que ahora sé son criaderos de estrellas, nebulosas y cosas. Y justo inmersos en todo eso, nos movimos hacia afuera, lejos de gran parte de la materia física, del universo, y estábamos en una especie de espacio vacío, más vacío, y las cosas se estaban volviendo más dispersas. Y eso también fue interesante. Yo seguía fascinada y mirando, y uno de mis guías, había tres ahí, y uno dijo, mira hacia allá, y miré, y estaba este centro del universo al que todavía le tengo esta sensación y reacción abrumadora, incluso al hablar de él. Se me puso la piel de gallina ahora que tú hablas de eso. Hay una energía muy seria,
¿Conocías a esos guías espirituales antes de que sucediera este viaje o los conociste durante? Jesús estaba ahí, sabía que, Jesús estaba. pero no, también es difícil de describir porque no lo hice. Estaban tan en segundo plano en la experiencia para mí que no me enfoqué en ellos hasta probablemente años después. Yo sabía que estaban ahí y eso fue todo. Y lo sabía y ahora sé quiénes son los tres. ¿Y quiénes eran los otros dos guías? Jesús es uno, Lao Tzu también. Así que tan aleatorio para mí, pero ahora tiene sentido para mí en mi vida, pero y luego el otro era yo sobre mi ser superior, lo cual totalmente se me enchina la piel ahora diciéndolo. No, sabía eso hasta el año pasado. De hecho, décadas después me di cuenta de que yo era una de las personas. ¿Habías visto a esos guías espirituales antes? ¿O era la primera vez que los veías? ¿O era la primera vez que los veías juntos? Era la primera vez que tendría conciencia de que estaban juntos. Había tenido un despertar espiritual con Jesús específicamente un año o algo así antes, así que en algún momento antes de que esto sucediera, eso estaba muy arraigado en un cristianismo bastante fundamentalista para mí y por eso muy diferente a el mismo ser, ¿cierto? Pero una lente muy diferente a través de la cual puedo experimentarlo, porque de alguna manera había soltado algo de la versión realmente fundamentalista del cristianismo, de mi experiencia de despertar. Fue necesario. ¿Cómo se ve para ti? Se ve exactamente como una persona blanca vería a Jesús en nuestra tradición, ¿cierto? En nuestra cultura, como su versión de Jesús europeo, sí. Y realmente no creo que eso sea necesariamente como se ve en realidad. Solo creo que esa es la forma en que mi conciencia lo percibe, ¿sabes? ¿Cierto? Así es como se manifiesta. Así que sí, el espíritu siempre se va a manifestar de una manera que lo vamos a reconocer. En el funeral del padre de uno de mis amigos, yo estaba sentada con mis padres. Ambos seguían vivos. Estábamos en una iglesia católica y había un crucifijo. Yo estaba. Me incliné hacia mi madre. Mi papá estaba del otro lado y dije, oh, qué crucifijo tan bonito, pero realmente me cuesta creer que Jesús fuera tan gringo como lo pintan. O sea, parecía que era escandinavo, rubio y de ojos azules, tan pálido. Estoy pensando, oh, no creo que del Medio Oriente, pero fue divertidísimo. Ambos se rieron a carcajadas. Oh, fue divertidísimo, Dios mío. Así que estaban ahí, te llevaron al centro del universo. ¿Y luego qué pasó? Así que luego pude ver el centro real y es esta cosa increíblemente, inefablemente grande. Pensé que era una luz singular, pero es una colección de luces que parecen infinitas, cada una probablemente más grande que nuestro sistema solar, más grandes que la Vía Láctea, es masivo e indescriptible y la luz era abrumadora, pero solo ver la luz desencadenó en mí esta sensación que también es casi indescriptible de nostalgia por el hogar. Me emociono y casi lloro cuando pienso en eso porque supe que ese es mi hogar, supe que hay algo ahí a lo que no tenemos acceso cuando vivimos físicamente en la Tierra. Sí, pero no lo es. No se muestra, no se enseña, no lo compartimos, como que está suprimido, escondido, no presente aquí mismo, ahora, pero estamos muy desconectados y por eso sentí nostalgia por el hogar y me puse triste de que no podamos simplemente ver eso y conectar con eso y ser eso, porque está justo ahí y es Dios y es el cielo y está justo ahí y es real. Y entonces estaba teniendo esta especie de sensación profunda como, oh, Dios mío, y ahí está mi hogar y ahí está esta cosa. Y yo solo decía, can we go there? Y ellos dijeron, no, como que se reían como, jaja, tú sí, ya quisieras. No podemos ir ahí, todavía no, ¿cierto? Lo cual fue muy decepcionante, pero también seguía muy emocionada solo por estar ahí y solo por estar viendo todo esto. Y dijeron, bueno, ok, después de dejarme absorber eso por un rato y dejar que mi alma se llenara de esa energía por un rato, dijeron, ahora mira de regreso. Y simplemente vi desde esa luz masiva y brillante en el centro, lo físico del universo, planetas, galaxias, estrellas salieron en forma de cono, así que esto sucedió a cada lado. Si imaginas un reloj de arena de lado, salió en espiral en direcciones opuestas en ambos sentidos. Eso era todo el universo. Estábamos en este espacio vacío que también es el universo, pero no lleno de cosas.
y dijeron, aquí abajo, casi en el borde inferior de una mitad del reloj de arena, dicen, ahí vives. Y dije, eso está muy lejos, eso está tan lejos del centro. Y dicen, sí, por eso es difícil ahí. Y luego dijeron, ahora vamos de regreso. Y yo como que esperaba lo mismo, ¿sabes? Lento o como veamos todo mientras vamos. Y no, simplemente estábamos ahí. Y luego la Tierra estaba justo frente a nosotros. Me acababa de dar cuenta de que todo ese viaje fue solo para mi beneficio, para ver diferentes aspectos del universo físico y entender qué tan lejos estamos del centro de todas las cosas, como lo llamo ahora, y que estamos muy lejos aquí en los confines del universo. No es algo malo, pero sí está bastante lejos de ese centro y es muy, muy lejos energéticamente también. En realidad, no es difícil que esa energía llegue aquí. Sabes, hay mayor probabilidad de desapego, de sentirte conectado a ese espacio cuando estás tan lejos. Así que luego estábamos de regreso en la Tierra y la Tierra estaba ahí viéndola justo como, sabes, verías la Tierra y sabes, el globo hermoso, verde, azul, el clima, todo, lo cual es impresionante en sí mismo. Y luego se desarrolló como una superposición, miles de millones, Raúl, billones incontables, pequeños vórtices, Raúl, cuando hablas de la energía espiral, cierto. Parecía que miraba un tornado desde arriba, excepto que había infinitos por toda la Tierra. Y pensé, ¿esto es como una visión o algo así? ¿Esto le va a pasar a la Tierra? Hay tornados por todas partes y dicen, no, 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 esas son todas líneas de tiempo, para ti. Y yo dije, ¿qué quieren decir? Y dicen, cada una de esas es una vida diferente que podrías vivir como Lindsay ahora mismo. Y dije, bueno, no entiendo. Y dicen, bueno, vas a elegir una. Y yo dije, ¿cómo? ¿Podría yo elegir de infinitas líneas de tiempo? ¿Cuál es la mejor? Y dije, ¿pueden ayudarme? Y dijeron, sí. Y luego dijeron, ¿qué quieres? Y dije, solo quiero que yo y todos tengamos la mejor posible, la experiencia más alta posible. Solo quiero que todos estén bien, felices. Y bueno, ¿cuál es esa? Y dijeron esta, y uno de ellos como que fue como si se iluminara, fue como si creciera y fue como si me absorbieran hacia abajo de golpe. Eran todos una especie de cosa y de repente fui lanzada de regreso a la Tierra y no entendí en absoluto a partir de ese momento lo que realmente estaba pasando. Fue muy confuso hasta que terminé de regreso en mi cuerpo y desperté y como que pude armarlo, pero estaba en una ciudad. Parecía muy futurista, parecía un equilibrio feliz de tecnología que no podría haber imaginado. Un futuro muy oscuro veía para nosotros. Pensé que simplemente íbamos a, sabes, estrellarnos y quemarnos. Los humanos nunca lo lograrían. El mundo me parecía un lugar loco. Así que, y la tecnología me parecía un gran peligro, incluso a esa edad temprana, que esos son los tipos de cosas que me preocupaban. Y este era un equilibrio tecnológico muy feliz, así que me sorprendió un poco estar en una ciudad limpia y funcional, tecnológicamente avanzada y todo eso me pareció muy extraño. Y luego también mi atención fue atraída hacia uno de los, diré, como rascacielos en la ciudad y yo como que floté hasta un piso de nivel superior. Tal vez, sabes, 20 pisos por encima del suelo o algo así, y solo estaba mirando esta ventana como si esperara ver algo, pero no sabía qué esperaba ver. Y vi a esta mujer muy anciana que estaba sentada en la ventana, mirando hacia afuera, pareciendo muy feliz y contenta. Y luego uno de los momentos más extraños en una serie de experiencias obviamente muy extrañas que estoy describiendo. Era tanto yo flotando, sin cuerpo, mirando a esta persona y luego también era esa persona mirándome, dándome cuenta de que esa era la experiencia de mucho antes en mi propia vida y que estaba a punto de morir. Y luego estaba de regreso y como yo flotando, mirando a la persona y luego estaba siendo absorbida de regreso en el tiempo y así me di cuenta de que había regresado a la línea de tiempo al final de ella y me había visto a mí misma en el momento de mi propia muerte como una mujer anciana. So, eso es casi indescriptible. Estoy abrumada por esa experiencia y todavía tengo escepticismo. Tengo dudas de que realmente llegue a esa edad, de que esté en esa tan feliz a esa edad avanzada, de que vaya a estar en una ciudad así que sea hermosa y tecnológicamente equilibrada. Como todas esas cosas, las acepto. Definitivamente acepto que son altamente posibles, pero una parte de mí todavía dice, ¿en serio? ¿Será así? No lo sé. Supongo que veremos.
Y luego tuve esta extraña experiencia, como si estuviera retrocediendo en una línea de tiempo, pero no entendí eso en el momento. Simplemente, literalmente vi números de años pasando a mi lado a gran velocidad mientras retrocedía a través de ellos. Y en realidad no vi nada más que pueda recordar antes o después de 2020. Así que apareció el año 2020 y de repente vi escenas y me vi a mí misma haciendo cosas diferentes y eran muy rápidas y un poco revueltas y bastante rápidas y borrosas. Pero entendí y vi, pero no tuve una sola cosa de después de 2020. Así que eso siempre ha sido realmente interesante para mí. Luego desperté, me acerqué cada vez más a, sabes, 1990, lo que fuera esto, 96, 97, lo que sea, y vi que eso sucedía y luego vi mi casa acercándose. Así que luego empezó a hacer como una inversión de la línea de tiempo, pero también una proximidad a mí, donde mi cuerpo todavía estaba en el tiempo y el espacio, y luego simplemente me estrellé de regreso en mi cuerpo y desperté. Y de nuevo solo pensé que fue el sueño más loco que he tenido en toda mi vida. Jamás. Me tomó un tiempo entender. No tanto, honestamente, fueron solo un puñado de días, pero fue impresionante. Y no tenía realmente con quién hablar de eso. Así que tuve que tratar de integrarlo todo yo sola en esto e ir a la escuela, ya sabes. La gente pensaría que estabas metida en algún tipo de droga fuerte Sí. con ese tipo de cosas que sacaste en claro de tu análisis. ¿Hay algún otro punto básico del sueño que hayas podido entender bien? Desde entonces me he convertido en alguien que habla con mis guías y aliados frecuentemente y tiene otras experiencias extracorporales. He tenido otras experiencias con esta misma vivencia. Como dije, resuena a lo largo de mi vida. Y de nuevo me di cuenta de que yo era una de mis propias guías espirituales ahí apenas el año pasado, porque el año pasado experimenté ir y ser la guía para mí misma y encontrarme y sacarme al universo. Así que de nuevo tuve esta experiencia multidimensional y finalmente vi, esa era la tercera persona, esta era yo en realidad todo el tiempo y eso fue algo alucinante por sí mismo. Y por estas fechas, el año pasado, que estaba dándome cuenta y haciendo este trabajo, yo entendí más profundamente. Mis guías me llevaron más profundo a esta comprensión de lo que el centro de todas las cosas realmente es. ¿Sabes? Porque en mi experiencia salí de mi cuerpo, salí al universo. Vi el centro del universo y su enseñanza. Mi entendimiento posterior es que es el centro de todas las cosas, no porque esté en el centro del universo, también es eso, pero está en el centro de todas las cosas. Ese espacio está en el centro de ti, en tu corazón, en tu chakra del corazón y en tradiciones. Nos enfocamos en el corazón como lo más profundo. Por ahí llegan los mensajes. Este es el lugar donde estás entrelazada cuánticamente con toda otra conciencia, líneas de tiempo y existencia. También estás cuánticamente entrelazada ahí y ese espacio es la mente de Dios y es el cielo. Está literalmente aquí en tu corazón y ese es realmente el punto que es como, sí, estás allá abajo y está lejos y podría ser difícil y podrías sentirte desconectada a veces, pero literalmente andas con eso que eres tú misma dentro de ti todo el tiempo. Cuando la gente dice, solo quiero ir allá, solo quiero estar allá o solo quiero irme de aquí, yo digo, pero ya estás ahí y no es solo una cosa bonita que dice la gente. Y no es solo para como ayudarte a pasar la vida, es que es literalmente cierto y eso, si todos pudieran entender eso, siento que el mundo cambiaría en un segundo. No detiene todos tus problemas, ¿verdad? Porque sigues creciendo, sigues desarrollándote y entendiendo y ya sabes, pero instantáneamente hace que nada pueda importar demasiado. Si eres un ser espiritual y caminas como el cielo con el cielo dentro de ti, nunca desconectada de Dios el 100% del tiempo, eso lo cambia todo. Pero eso es difícil para la mayoría. Es difícil siquiera captar la idea de hacer eso. ¿Estarías de acuerdo? Definitivamente estaría de acuerdo con eso. Yo, sabes, ahora también entiendo que esto es una empresa de múltiples vidas. El realmente andar por ahí con ese nivel de entendimiento de lo llamaré saber porque puedes leerlo, puedes oírme hablar de ello,
podrías creerlo conceptualmente y estar de acuerdo con ello, pero hasta que realmente lo experimentas y lo recuerdas y puedes integrarlo en tu conciencia de vigilia, entonces realmente no lo sabes. Y creo que el camino lleva a todos allí eventualmente, pero es como una serie de mantenerte fiel a ti misma y usar tu voluntad y tu intención y tu corazón para continuar siguiendo esa verdad que finalmente te lleva allí. Estoy de acuerdo. Dices que nuestro ser espiritual es frecuentemente ignorado en este mundo. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, no sé tú, pero de nuevo, cuando era niña podían decir, oh, vamos a la iglesia, pero también estaba claro que ni siquiera la gente en la iglesia creía realmente en nada. Solo estaban allí porque sus padres habían ido y había galletas y ya sabes las canciones que se cantaban, como que no había una fe profunda, no había una gnosis profunda, no había ya sabes, un entendimiento profundo de nosotros mismos como seres espirituales. Y la mayoría de la gente no actuaba como un ser espiritual, ¿verdad? Actuaban de forma mezquina, superficial, vanidosa, orgullosa, todas estas, lo que llamamos los pecados o nuestra naturaleza inferior. Me sentí sola. Sé que tenemos un alma, sé que esto es espiritual, sé que hay algo más allá de esto. Y porque nadie parece realmente saberlo, y de nuevo, no es parte de nuestra enseñanza. No les enseñamos a los niños a meditar, no enseñamos a los niños sobre su cuerpo energético, no les enseñamos cómo ser psíquicos. Algunas personas lo hacen y me encanta, es increíble. Pero esto no es simplemente una parte aceptada de nuestra cultura. Incluso en culturas que se consideran algo así como más espirituales, mucho de ello se convierte más en, ya sabes, seguir los pasos o marcar las casillas para ser una buena persona o ser parte de tu fe que en una experiencia real de ti misma como divina. Y entonces simplemente estamos separados de ello, no lo hacemos, no se nos dan esas experiencias ni entendimientos y a veces si hablas de ello o lo mencionas, mucha gente no se siente cómoda con eso. Claro, como tú y yo que estamos hablando de esto, nos gusta. Sabes, a la gente con la que hablamos le interesa, pero si vas a un lugar público y hablas abiertamente de tu alma y de Dios, la gente dice, qué loca, ¿verdad? No es que no esté presente, también está rechazado o reprimido, está desconectado e incluso nuestras tradiciones se han perdido, han sido vaciadas de significado y ni sabemos por qué hacemos cosas como tenemos un árbol de Navidad. No sé, lo hacemos, ¿verdad? So, sí, lo cual también es genial, no estoy en contra, es solo que es como que ha perdido mucho es la razón de ser, ¿verdad? El significado y un aspecto más profundo de lo que pasa aquí. Estoy de acuerdo contigo. Me encanta de dónde vienen las cosas como el árbol de Navidad y como todo el asunto de Santa Claus y él. Hay algunos científicos que creen que la estrella de Belén fue realmente una estrella fugaz, cosas así, y los Reyes Magos eran adivinos y psíquicos, y qué más, sanadores, básicamente, que lo eran. Me encanta leer esas cosas. Eso nos ayuda a ver dónde nuestras tradiciones y leyendas vienen o es parte de la eh, tradición a lo largo de los años, digamos. Es fascinante. Sí, ¿qué es la muerte del ego y por qué crees que es importante? Bueno, esa es en realidad la razón exacta de la que estábamos hablando, ¿verdad? Incluso esa experiencia que acabo de describir tiene algo de muerte del ego, porque alguna parte de mí tuvo que darse cuenta como no soy solo física, un montón de células físicas llamado Lindsay. Eso no es lo que pasa, ¿verdad? Y eso es la muerte del ego. Nuestro ego piensa, soy un cuerpo, debo protegerlo, esto soy lo más importante. Aquí están mis identidades, apegada a esto y aquello. Esto es quién soy, mi esencia. Esto hago. Me gusta esta música, escribo. No está mal. No es malo tener un ego. El ego no es algo negativo. Puede serlo si está fuera de control. Pero la muerte del ego es cuando el ego se da cuenta, no soy eso, no soy ninguna de esas cosas. Y todas esas cosas no son nada. Y realmente no importan para nada y cuanto más avanzo y más veces se me ha demostrado claramente, he experimentado profundamente y sé con certeza que no soy mi cuerpo físico y sé que soy esta energía eterna, infinita o conciencia en lugar
de eso he tenido múltiples vidas y probablemente tendré múltiples más. Cuantas más veces experimento eso, más difícil es realmente incluso tener mucho ego. Como que me cuesta preocuparme por identidades o cosas o estar apegada. La gente dice, oh Dios mío, no es horrible que esto haya pasado y conscientemente sé que lo es, pero en realidad no siento tanto al respecto. Está bien. En realidad es algo, ¿sabes? Esto es lo más difícil cuando alguien transiciona, cuando fallece. Una parte de mí dice, sí, buen trabajo. Y eso no es lo que la gente quiere oír. Y eso no es. Y yo tengo suficiente tacto para no hacer eso, ¿verdad? Pero una parte de mí está experimentando eso, donde digo, increíble. Eso no está bien. Quizás es demasiada muerte del ego. No estoy segura. Pero incluso con la gente cercana a mí, ¿verdad? Te quiero. Y siento la tristeza. Siento el duelo, la parte de mi ego y la parte que quiere abrazarte más está triste y también la otra parte de mí está como tan emocionada de que ahora puedo interactuar más contigo en ese nivel. Experimentas esto y recuerdas quién eres realmente. Estas son cosas fantásticas y liberadoras. Así que eso es la muerte del ego. Aterrador. Para algunas personas, las primeras veces que experimentas algo que te muestra algo nuevo, que la realidad no es lo que pensabas y que tú no eres lo que pensabas, eso puede ser aterrador, puede ser perturbador si se hace mal o en momento incorrecto. Es algo hermoso y creo que es mucho más hermoso cuando sucede de forma natural y espontánea. No tienes que necesariamente ir a buscarlo o inducirlo, no tienes que forzártelo. ¿Tienes que morir para experimentar? No, pero esa es una forma. Y la gente con experiencias cercanas a la muerte tiene eso. Me dijeron que mi experiencia del centro del universo fue algo muy similar a eso. Pero no morí. Dijeron, no lo sabes con certeza, solo estabas ahí acostado en tu cama, ¿verdad? Claro, tu corazón pudo detenerse. ¿Quién sabe? Dije, eso es cierto. Así que de hecho me invitaron a llamarla una experiencia cercana a la muerte y a veces lo hago. De nuevo, no porque yo reclamara ese título, sino porque la gente con la que he hablado lo suficiente y que ha tenido experiencias cercanas a la muerte me dice que eso es lo que experimenté. Y entonces también puedes tener una experiencia trascendental o despertar espiritual profundo. Puede ser muerte del ego con medicinas de plantas. Sí, y algunas de estas sustancias enteogénicas y sustancias psicodélicas pueden inducir la muerte del ego. Pero ahí es de nuevo donde insisto, no tienes que buscarlo activamente. Si te sientes genuinamente llamada a ello, entonces hazlo. Y si no, sí, no lo hagas. Sí, yo siempre digo, aprende cosas esotéricas, porque puedes tener todas estas experiencias alucinógenas, espirituales, sin necesidad de drogas. Sí, y si vas a usar las drogas, hazlo con alguien que realmente sepa lo que está haciendo. Hemos tenido un par de terapeutas que usan la medicina de plantas y ayuda a la gente con TPT y otras heridas psicológicas y cosas así, y creo que definitivamente tiene su lugar. Pero vaya, eso es de lo que más hablan, es no vayas al bosque con un tipo que dice que sabe lo que hace. Realmente necesitas verificar bien y comprobar que esta persona sea un profesional con licencia o sea alguien que es un chamán que quizás lo ha estado haciendo durante décadas. Y ya sabes, gente que ha estado en esos retiros, porque aparentemente puede haber problemas. Ah, sí. Pueden resultar por usar esas medicinas de plantas. Diría lo mismo con cualquier trabajo espiritual porque puede haber problemas sin que las medicinas de plantas estén involucradas y puedes ya sabes, ir demasiado lejos rápido o puede haber energías negativas que no estás lista para confrontar o energías demasiado grandes que no estabas lista para integrar. Si no estás trabajando con una persona de confianza y con experiencia y no haría eso, o esto trabajo con personas y no individualmente. Hago ceremonias de medicina con plantas, pero lo hago muy raramente y con cuidado. Y de nuevo, lo hago porque fui llamada. Lo hago porque esa fue mi guía para ofrecerlas. Pero si alguien viene a mí y me pide algo, no lo hago solo porque me lo pidieron, lo hago porque me lo pidieron y consulté mi guía. ¿Está bien hacer esto con esta persona? ¿Es esto lo que necesita? Claro, es bueno para ella. Si la guía dice sí, lo haré. Y si es no, diré no, no haremos eso. Gracias de todas formas, te aprecio. Que estés bien. Así es. O aquí hay otra cosa que podemos hacer en su lugar, ¿verdad? Y también por eso en mi trabajo espiritual a veces hay personas que están algo frustradas y dicen, bueno, pero si haces, ya sabes, trabajo chamánico, haces recuperaciones de alma,
digo, bueno, sí, hago recuperaciones de alma, pero no lo ofrezco como servicio porque no necesariamente me siento con alguien y digo, vamos a recuperar tu alma, me siento con alguien y abrimos el canal en el campo. Sus guías y aliados espirituales y mis guías y aliados trabajan juntos para lograr lo mejor para esta persona. Y muchas veces implica la recuperación del alma y a veces no, porque eso no es lo que necesitabas en este momento, ¿verdad? Y no siempre lo sabemos conscientemente. Podríamos pensar, oh, no, necesito esto, quiero hacer esto, pero nuestra alma en realidad dice, todavía no, demasiado rápido, demasiado pronto, o demasiado grande, o demasiado. Y yo simplemente escucho esa guía. ¿Por qué? Ya sabes, el cerebro, Lindsay, el ego. Lindsay tiene muchas ideas, como dije, no quería hacer orgón, pero eso fue en realidad lo mejor para mí y para otras personas. Así que si escucho solo a mi propio cerebro, a mi propia lógica, no es suficiente. Si también escucho a mi guía, entonces está bien. Y entonces cualquier tarot, cualquier cosa que hagas con alguien, hazlo con alguien hacia quien te sientas llamada, que sientas es de confianza y es, sabes, yo siempre también digo, esta persona probablemente debería tener los aspectos. Estar viviendo los aspectos que estás tratando de desarrollar en ti misma. O probablemente no sea un buen guía para ti, ¿verdad? Su vida se parece a la vida que te gustaría. La energía que parece tener a su alrededor es la energía con la que te gustaría conectarte o experimentar por ti misma. Y si no, no vayas con esa persona, no es la mejor para ti. ¿Qué es la recuperación del alma? La recuperación del alma es concepto espiritual, tiene aspectos diferentes. Si estuvieras trabajando, por ejemplo, con un terapeuta o un psicólogo profesional, el proceso podría ser similar en cuanto a la reintegración de la propia persona, de la psique, ¿verdad? Y entonces es esta idea de que tenemos partes rechazadas o partes destrozadas o perdidas en diferentes espacios o dimensiones, a veces en otras vidas. Y eso necesita ser traído de vuelta al sistema energético, right? So se me presenta a nivel del alma que hay una versión de ti que todavía está atorada y esa versión casi siempre está sufriendo dolor. Sufren de alguna manera, están aterrorizados, abrumados por el duelo. Sabes, hay algún tipo de emoción negativa a su alrededor y eso tiene que ser liberado y abordado. Y luego esa parte regresa. La forma en que se me presenta a nivel del alma cuando esto sucede es que el alma de la persona que todavía está bien y, ya sabes, íntegra y funcionando bien, ve esta otra parte y se conectan, se abrazan y de hecho, hasta que son como se vuelven uno de nuevo y literalmente se fusionan de nuevo. Algunos otros chamanes con los que he trabajado lo ven más bien como pequeños trocitos brillantes y tienes que ir a buscar todos los trocitos y formar algo con ellos y luego dárselo a la persona y tienen que comérselo. Y ya sabes, hay formas en que la gente lo ve o experimenta, pero en todos sentidos es un aspecto del ser que ha sido negado, rechazado, cortado o perdido y lo traemos de vuelta a la integración. Usualmente sucede en una sesión conmigo. Puede haber una experiencia inmediata que la persona tiene, que puede ser visual o puede ser un sonido o puede ser una sensación física que sienten, pero luego realmente se integra con el tiempo, ¿verdad? El trabajo que hacemos en un momento resuena en varias direcciones en el tiempo y entonces realmente comienzan a ver cambiar sus comportamientos o relaciones con cambiar durante la próxima semana o meses y comienzan a tener sincronicidades a su alrededor. Y eso siempre es muy interesante de ver la experiencia que la persona tiene fuera del momento del trabajo. Es muy interesante. Estoy viendo un rompecabezas. Niño de preescolar, de primaria, usaría quizás con 15 piezas de ese, cartón grueso y pesado. Y hay piezas que faltan y vas y recuperas esa pieza y vuelve al rompecabezas de cartón. No, no uno de esos con 500 piececitas diminutas, sino de esos con quizás 10 o 12 o 15 piezas. Y es interesante para mí que esté viendo eso porque me pregunto si o tiene que ver con que muchas de esas, las que recuperas son piezas que se disociaron, ya sea en la infancia o tienen la energía de la infancia porque no entendimos lo que estaba sucediendo aunque fuéramos adultos. ¿Tiene sentido? Eso acaba de venir a mi cabeza. Sí, con mucha frecuencia.
parece un niño, incluso si no fue necesariamente algo que sucedió de niño. Sí, Sí. pero lo estamos viendo como un niño pequeño o incluso un adolescente. Sí, como que decimos, ¿qué acaba de pasar? Es impactante, es abrumador, como que es usualmente cierto. Así que a veces la pieza del alma estará en otra vida y tendremos que viajar bastante lejos. Mis guías y aliados y sus guías y aliados tienen que viajar bastante lejos para encontrarla y entonces la veremos y a veces veré un pequeño vistazo de esa vida o la vida entera o algo o incluso el periodo de tiempo o el lugar o lo que sea. La traeremos y habré entendido por qué sucedió o qué había a su alrededor. La traeremos de vuelta y a veces tienes que persuadirla para que regrese al campo de la persona porque está, rechazándola. Hay una razón por la que la dejaron. No la quieren, nadie quiere esta parte. Sí queremos que regrese. No lo sabemos, la persuadimos suavemente para que regrese al campo energético de la persona, pero aunque provino de vida pasada, a menudo hay algo en esta vida que lo refleja. Casi nunca no tenemos correlato. Así que diré que en esa vida, ya sabes, hiciste algo horrible, no pudiste superarlo y lo dejaste allí. Pero cuando eras niña en esta vida, tú accidentalmente lastimaste a un gato o algo así, ¿verdad? Porque tenía la misma energía y tú como que lo rechazaste aún más fuerte porque alguna parte de ello te recordaba aquello que realmente no quieres recordar, que está a múltiples vidas de distancia. Entonces algunas personas dicen como, ¿por qué esta cosa me afectó tanto? Era pequeña, no era para tanto. Como que lo miro profundamente y digo, ¿por qué me traumatizó tanto esto? Y casi siempre es algo de su sabor. Te recuerda un evento realmente mucho más profundamente traumatizante de un tiempo diferente, lugar diferente. Yo también veo eso. Hay una apariencia de un guión que sé y tenemos muchos guiones que estamos explorando y veré que se repite en múltiples vidas, diferente conjunto de variables, tiempo, lugar, género, circunstancias, pero el mismo guión básico, así que yo estoy de acuerdo contigo. He experimentado lo mismo. ¿Crees que vivimos múltiples vidas concurrentemente? No pensaba eso más temprano o en algún momento del año pasado. Tuve lo que sentí exactamente como un recuerdo de una vida pasada para mí, porque he tenido, creo, 10 ahora y se sintió exactamente igual. Tenía las mismas cualidades, pero estaba claro que esta persona estaba viva en Japón. Y entonces pensé, ¿qué es eso? Y no puedo entenderlo, no he recibido guía sobre por qué o qué es eso. Se siente como si fuera una parte de mí, pero simplemente no lo es. Así que todavía estoy muy confundida al respecto. Y no sé, no creo que esté viviendo vidas concurrentes. Y no creo que esa sea yo, pero tal vez sí, no lo sé. Lo más cerca que puedo llegar hasta ahora es que esa alma ha tenido experiencias espejo, hemos tenido los mismos tipos de karma y experiencias, pero en diferentes formas y contextos a lo largo del tiempo. Y aquí estamos casi exactamente en resonancia. ¿Tiene sentido para ti? Y me pregunto si eso es. Todavía no creo que vivamos vidas concurrentes, pero quizás sea posible que sí, ¿verdad? Última pregunta. ¿Por qué encarnamos? Creo que encarnamos al principio, porque nos encantaría pasar por la experiencia de ser en sí, ¿verdad? Si estamos en ese espacio celestial de Dios, no tenemos esa experiencia, simplemente estamos en el uno, no divididos, no individualizados. Ahí estamos, todo está bien. En realidad, todo es nada, porque si todo es lo mismo, ¿qué es? Y entonces no experimentamos nada o mucho, y entonces solo queremos ser y queremos experimentar. Una vez que lo hacemos, hay karma y efecto y movimiento a través de las capas de conciencia y estamos en nuestro camino de regreso a de donde vinimos. Ese hogar es una razón. Se sintió como en casa. De ahí soy, de ahí eres, de ahí somos todos. Nos dirigimos en esa dirección, seguimos encarnando para tener la experiencia y reconectar y fusionarnos. Pero también hay personas que están eligiendo venir aquí, ya no tienen que encarnar, pero lo hacen para servir diferente a como podrían si estuvieran en el reino astral como un maestro ascendido o guía espiritual. Puedes encarnar por otras razones.
Gran respuesta. ¡Guau! ¡Qué conversación tan fascinante! Dios mío, me había preparado para esto y tenía preguntas. No llegamos a ellas porque nos metimos en la madriguera del conejo y otras cosas fascinantes que nos dan mucho en qué pensar y reflexionar. Gracias por tejer y curvear y subir colinas y bajar a valles en esta conversación. Con esta conversación conmigo, ¿cómo puede la gente aprender más sobre ti y tu trabajo? Muchas gracias, Julie. Ha sido una conversación fantástica. Feliz de hablar en cualquier momento sobre estos temas. Son mis cosas favoritas. Gracias por estar aquí y hacer estas preguntas. Pueden encontrarme en rogueways.org, mi sitio principal. Pueden conseguir mis libros, pueden reservar sesiones individuales. Si quieren trabajar conmigo, pueden ver las clases que ofrezco. Hago eventos cada semana, hago la ronda relámpago u oráculo, donde la gente recibe un mensaje de su guía. Hago un día de brillo cada solsticio y equinoccio. Tengo un retiro este verano en Creston, Colorado. Hay varias cosas que checar. Pueden registrarse en mi lista de correo para notificaciones. También hago mensajes canalizados de mis guías y aliados, los ancestros espirituales, maestros ascendidos que nos han precedido en el camino. Esos mensajes salen en mi Substack en rogueways.substack.com o también hay algunos en mis libros. Pueden conseguirlos en Audible, Barnes Noble, Amazon, donde haya libros. Y sí, eso es probablemente suficiente para que la gente vaya a checar. Me encantaría ver a cualquiera en cualquiera de esos lugares. Muy bien. Bueno, a todos, como dije, les hemos dado mucho en qué pensar. Así que, mientras tanto, les enviamos mucho amor desde mi dulce hogar, Alabama, y desde Colorado, donde está Lindsay. Nos vemos la próxima vez. Para mejorar tu viaje espiritual, haz clic en uno de los videos de abajo y recuerda suscribirte, dejar un comentario y compartir con tu familia y amigos.